Como dijo mi papá el 16 de abril de 1994 en su último discurso, agradezco profundamente la presencia de todos ustedes. El día que presentó su sueño, el Día Nacional de la Guaraña, ante todos los residentes paraguayos en Argentina, en el Deportivo Paraguayo. Este es un libro, por sobre todas las cosas, escrito con mucho amor, no solamente por mí, que soy la hija, ¿no? Obviamente que mi papá es el hombre que más ama en la vida y amo aún, sino también por el cariño de todos los que participaron en él. Están los relatos de los que lo conocieron, como mi querido Puchín, los hermanos Petegil, Ovidio Taviano, que lo presentó en Buenos Aires primero y también en su pueblo allá en Resistencia Chaco, en Charapa. Acá hay tres grandes amigas que yo me aman con su amistad. Una vez María Esperanza Ortiz, la hija del maestro Demetrio Ortiz, que nos criamos prácticamente juntas, me dijo: vos tenés que seguir el legado de tu papá, tenés que cuidar el legado. Y yo me dije: yo el legado de mi papá. Pero esa fue la primera. Después, una tarde en la Feria del Libro de Buenos Aires, me encuentro con otra querida amiga, María Cruz Mendeval, y me dice: Diana, las hijas venimos a reivindicar la memoria de los padres. Y después tengo otra gran amiga que conocí en este viaje que comenzó hace 7 años, que es mi querida Teresa Godoy, gran periodista y escritora, que es la que me incentivó y que me decía todos los días: tenés que hacer ese libro, tenés que escribir ese libro. Y ahora con su esposo, que fue el primero que leyó el libro, y quiere que escriba otro, pero no creo que con esto ya estamos, porque queda mucho por hablar de mi papá. Estoy muy emocionada también por lo que el miércoles ocurrió en el Congreso, donde cuando se lo comuniqué a la señora Eva Bente, me dijo: Diana, se hizo justicia. Y creo que se hizo justicia por la memoria de mi padre, por todo lo que sufrió, por la persecución, pero por sobre todo por recordar que él fue el ideólogo del Día Nacional de la Guaraña. Mi padre, hasta su último suspiro, se acordó de su maestro, de su mentor, que fue el maestro José Asunción Flores, el padre de la música paraguaya, como me gusta decir a mí, y al cual tuvimos la suerte aquí con María Esperanza de conocerlo. Es un privilegio, un regalo que nos dio en esta vida, poder conocer a este genio, como le gustaba decir a mi papá, el maestro Flores. El libro es un libro que se deja leer, que tiene mucho sentimiento. Acá, como dijo Javier cuando lo leyó, me lo comentó. Quiero agradecer a los que participaron en el libro, a José Antonio, que escribió, me contó lo que sintió cuando grabaron Mi Ciudad Lejana, a Isidro Cabral, que se emociona cada vez que la canta, a mi querida Nimia Sosa Lugo, que el año pasado, hace 2 años la grabó, y la grabó porque se acuerda de su Pinoza Florido, porque ella es de ahí. A mi querido amigo, casi un hermano, Daniel Torales, que siempre me da un espacio en su programa. A mi querido Guachín, porque siempre que vengo a Paraguay me dice: este es tu hogar. Y uno se siente en su hogar, porque hogar es sinónimo de amor y uno se siente aquí muy querido. Agradezco, la verdad, que hay infinidad de personas, gracias. Lo único que le puedo decir es que no los elegí yo para que estén acá, sino los eligió mi papá. Ahí le veo con Emilio Camacho, que también se me decía: Diana, tu libro, ¿de cuándo sale tu libro? Y bueno, don Emilio, acá está el libro. Así que no quiero extenderme,
quiero que puedan disfrutar de este libro. Está hecho con mucho amor. Está acá mi familia presente, la hermana de mi papá, mis primos, el clan Mendoza, como me gusta decir a mí. Agradezco a mi prima María Asunción y a mi primo el doctor Francisco Jiménez y a mi primo Carlos José, que me ayudaron en todo esto y que se unieron a este sueño. Y bueno, lo que quiero que lo puedan disfrutar tanto como lo disfruté yo en este viaje de 7 años, porque fue un viaje de 7 años. Nada es casual en la vida, todo es causal. Yo hace 7 años volví a Paraguay después de 30 años y bajaba del avión y con mi primo Carlos José veníamos a la fila porque quería ver la presentación de un libro. Y ahora estoy acá presentando el libro de mi papá. Les agradezco a todos la presencia. Y bueno, ahora van a escuchar las canciones, las 2 guarañas de mi papá. La primera que escribió a su amor que dejó en Paraguay, y la segunda que le dedicó a su querida ciudad lejana. Y estoy doblemente emocionada porque para mí es como la frutilla de la torta, porque va a cantar mi querida Fanny Arguello, ganadora del Festival del Lago de Ipacaraí, cantando las canciones de mi papá. Así que hoy llévete.